No, o sea, intenta, pero entonces se detiene. Claudia está intentando. Vamos a mirar si Claudia le permite. Bueno, ahí está grabando, esperemos a ver si no se suspende. Bueno, buenas noches, jóvenes. Como les comentaba, les habla su tutor Emerson Oyola. Nos encontramos reunidos para realizar el tercer CIPAS del curso de Fundamentos de Economía, cuyo tema principal es el mercado, la oferta y la demanda. Hoy es miércoles 16 de noviembre del 2022. Por favor, una vez más le pregunto, estamos todos visualizando la pantalla del mercado, la oferta y la demanda, ¿cierto? Sí, señor. Sí, señor. Bueno, hoy se están juntando todos los problemas técnicos, pero aquí vamos a sacar esto adelante. Entonces, como les comentaba, el tema principal del CIPAS es lo que tiene que ver con el mercado, la oferta y la demanda. Siempre que nosotros hablemos de mercado, generalmente lo asociamos a un lugar físico, ¿cierto? Generalmente cuando nosotros nos hablan de mercado, inmediatamente nos imaginamos ese lugar donde hacemos compras, donde compramos productos, servicios, pero el concepto de mercado ha evolucionado con el transcurrir del tiempo, sobre todo con el uso de las nuevas tecnologías de la información. Hoy en día se puede decir que el mercado es cualquier mecanismo que me permite poner en contacto la oferta y la demanda. Ese mecanismo puede ser una página de internet, puede ser una aplicación, puede ser la bolsa de valores, puede ser una subasta. En el mercado, como les comentaba, intervienen dos fuerzas, que son la oferta y la demanda. Miremos de qué se trata la primera de esas fuerzas, que es la demanda. La demanda nosotros podemos definirla como esa cantidad de un bien o servicio que los consumidores están dispuestos a comprar dado un determinado nivel de precios. La demanda con relación al precio presenta una relación inversa o negativa. Quiere decir esto que si aumenta el precio, disminuye la cantidad demandada, y lo contrario, si disminuye el precio, aumenta la cantidad demandada. Eso es lo que se conoce como la ley de la demanda, esa relación inversa que existe entre la cantidad demandada y el precio. Y por eso es que la curva de demanda tiene pendiente negativa, así como la podemos apreciar en la imagen. La curva de demanda tiene pendiente negativa. Nosotros podemos movernos a lo largo de esa curva de demanda, dependiendo de los cambios en el precio. Si cambia el precio, nosotros podemos movernos en la curva de demanda de un punto A un punto B. Cuando hay cambios en el precio, la curva de demanda no se desplaza hacia afuera, hacia adentro, sino que nos desplazamos en la curva de demanda. ¿Qué otros factores influyen en la demanda además del precio? Además del precio, como les comentaba que existe una relación negativa, existen otras variables que influyen en la demanda. ¿Cuáles son esas variables? Primero tenemos el ingreso de los consumidores. Se dice que las personas consumen más de todos los bienes cuando aumentan sus ingresos. Esos bienes que las personas consumen más cuando aumentan sus ingresos se consideran como bienes normales.
Pero también existen unos bienes inferiores con relación al ingreso. Esos bienes que la gente consume menos cuando tiene más ingresos. ¿Cuáles serían esos bienes? A ver, ¿quién me da un ejemplo? Un ejemplo de un bien inferior. ¿Quién me puede dar un ejemplo de un bien inferior? A ver. Jóvenes, ¿sí me están escuchando? Hola, profe. ¿Quién me puede dar un Profe, pues ejemplo un de bien un bien inferior inferior con relación al ingreso? puede ser la ropa, el calzado de El segunda mano. arroz, Si yo tengo más dinero, consumo menos ropa, menos calzado. ¿Será que ese sí puede ser un ejemplo de un bien inferior con relación al ingreso? Los servicios públicos, profe. Los servicios públicos, es decir, si tengo más ingresos, consumo menos servicios públicos. el arroz, la papa. Bueno, depende de los servicios públicos, ¿cierto? Si hablamos, por ejemplo, del transporte público, ese sí se puede considerar un bien inferior con relación al ingreso. Es decir, las personas entre más ingresos tienen, entre más dineros tienen, van a dejar de utilizar menos el transporte público, ¿cierto? Es decir, ya no van a coger motocarro, mototaxi, ya van a coger taxi o van a querer comprar su propio vehículo, ¿cierto? Otro aspecto que influye en la demanda, además de los ingresos, además del precio del bien, es el precio de los bienes relacionados. Y aquí tenemos bienes sustitutos o bienes complementarios. Cuando el precio de uno de estos bienes sustitutos aumenta, generalmente aumenta la demanda del otro. Por ejemplo, si aumenta el precio de la carne y el precio del pollo se mantiene constante, es normal que pueda aumentar la demanda de pollo, ¿cierto? Los bienes complementarios son aquellos bienes que hay que consumir a la vez. Por ejemplo, la gasolina con los vehículos o las llantas y los vehículos. Tenemos también un aspecto que influye en la demanda, que son los gustos y las preferencias de los consumidores. Es decir, se dice que nadie consume nada que no le guste, ¿cierto? Porque los consumidores siempre eligen las mejores cosas que estén a su alcance. Cuando yo hablo de esas mejores cosas, me refiero a los gustos, a las preferencias. Y esas preferencias varían de acuerdo al género, a la edad, a la localidad. No son los mismos gustos y preferencias de un hombre a una mujer o de un niño a una persona adulta. No son las mismas preferencias de nosotros, por ejemplo, que vivimos en la costa, a los que viven por allá en el interior, relacionado, por ejemplo, con el vestuario, etcétera. Otro aspecto que influye en la demanda también son las expectativas políticas, sociales y económicas. Miremos, por ejemplo, lo que está pasando con el precio del dólar. El precio del dólar está aumentando porque el aspecto político de Colombia está influyendo en que eso pase, ¿cierto? Entonces eso también influye en lo que es la demanda. La curva de demanda se puede desplazar si varía cualquiera de esos elementos que yo les comenté, diferente al precio. Por ejemplo, si aumenta el ingreso de los consumidores, la curva de demanda se va a desplazar hacia afuera. ¿Por qué? Porque se van a comprar más de todos los bienes y servicios. Por el contrario, si disminuye el ingreso, la curva de demanda se va a desplazar hacia adentro, es decir, va a disminuir. Y tenemos lo que es la oferta. La oferta es la cantidad de un bien o servicio que las empresas están dispuestos a vender dado un determinado nivel de precio. La oferta con relación al precio presenta una relación directa, positiva. Quiere decir que si aumenta el precio, va a aumentar la oferta. Si disminuye el precio, va a disminuir
la oferta, va a disminuir esa cantidad que yo estoy dispuesto a vender. Eso es lo que se conoce como la ley de la oferta. Por eso es que la curva de oferta tiene pendiente positiva. Lo mismo que pasa con el caso de la demanda, nosotros podemos movernos a través de la curva de oferta siempre que varíe el precio. Si el precio aumenta, entonces nos vamos a mover hacia arriba en la curva de oferta y si disminuye, hacia abajo. ¿Qué otros factores, además del precio, influyen en la oferta? Tenemos el precio de los factores productivos. Esos factores que ustedes ya vieron en las unidades anteriores, la tierra, el trabajo, el capital. También influye el precio de las materias primas, de los insumos. Por ejemplo, hoy en día está muy caro los insumos agrícolas, ¿cierto? Y eso ha influido en que caiga la oferta de algunos productos y por eso aumente el precio. También influye la tecnología existente y al igual que en la demanda, las expectativas políticas, sociales y económicas. Cuando varía cualquiera de esos elementos, la curva de oferta puede desplazarse hacia afuera o hacia adentro. Es decir, cuando aumenta el precio de las materias primas, las personas van a estar dispuestos a ofertar menos, ¿cierto? Entonces va a desplazarse esa curva de oferta hacia adentro o hacia la izquierda y por el contrario se puede desplazar hacia afuera. Cuando la oferta y la demanda se encuentran en el mercado, se puede dar una situación que se conoce como el punto de equilibrio. El punto de equilibrio es aquella situación en la que dado un determinado nivel de precio, la oferta y la demanda son iguales. En esta situación vemos que el punto de equilibrio se da cuando el precio es 3. Cuando el precio es 3, miren que la demanda y la oferta son iguales a 15. El área que nosotros tenemos por encima de ese punto de equilibrio se conoce como el excedente del consumidor. ¿Lo que es eso del excedente del consumidor? Miren que en este caso son todos esos precios que el consumidor está dispuesto a pagar por encima del precio hasta que la cantidad demandada sea 0. Es decir, a pesar que el precio de equilibrio es 3, estos consumidores están dispuestos a pagar 4, 5, 6, hasta que llegue un precio en el que esa cantidad demandada sea 0. Y el área que se encuentra debajo del punto de equilibrio es lo que se conoce como el excedente del productor. En este caso son todos esos precios que el productor está dispuesto a aceptar por debajo del precio de equilibrio hasta que la oferta sea 0. Miremos un ejemplo de cómo vamos a calcular nosotros ese punto de equilibrio. Es un ejemplo muy parecido al que está en la guía de actividades. Entonces, por eso les recomendaba que tuvieran a la mano la guía de actividades para ir desarrollando los ejercicios a la par que se van explicando. Entonces, vamos a suponer lo siguiente. A partir de las siguientes funciones de oferta y demanda y datos de niveles de precio, calcule las cantidades de demanda y oferta para cada uno de los precios, realice la gráfica de las curvas de oferta y demanda y calcule el punto de equilibrio. Entonces tenemos una función de demanda, QD igual a 5.500 menos 150p, y tenemos una función de oferta QO igual a 500 más 50p. Y me dan unos niveles de precios, 0, 10, 20, 30 y 40. Entonces vamos a hacer lo primero que pide la situación, ¿cierto? Es determinar los niveles de oferta y demanda a cada uno de esos precios.
Entonces, como les decía, tenemos nuestra función de demanda. QD igual a 5.500 menos 150p. Y tenemos el primer precio que es 0. Entonces, lo que vamos a hacer es simplemente vamos a reemplazar ese 0 en la función de demanda. Entonces, me quedaría QD igual a 5.500 menos 150 por 0, que es 0. Entonces, en este caso, QD es igual a 5.500. Vamos para el siguiente precio, 10. Hacemos lo mismo, QD es igual a 5.500 menos 150 por 10. 150 por 10 es 1.500, 5.500 menos 1.500 es 4.000. Vamos para el siguiente precio, 20. QD igual a 5.500 menos 50 por 20, que es 3.000. 5.500 menos 3.000 son 2.500. Vamos para el siguiente precio, 30. QD es igual a 5.500 menos 150 por 30, que son 4.500. 5.500 menos 4.500. Entonces tenemos que QD es igual a 1.000. Y tenemos el último nivel de precio, que es 40. Hacemos lo mismo. 5.500 menos 150 por 40. En este caso, 150 por 40 es 6.000. 5.500 menos 6.000. Tenemos que QD es igual a 500. ¿Sí les quedó claro cómo lo hacemos para el caso de la demanda? ¿Tienen alguna duda? Y vamos para el caso de la oferta. Iniciamos con el primer precio, que es 0. 500 más 50 por 0, que es 0, entonces QO es igual a 500. Vamos con el siguiente precio, que es 10. 500 más 50 por 10, que es 500. 500 más 500, QO es igual a 1.000. Vamos para el siguiente precio, que es 20. 50 por 20, que es 1.000, más 500, entonces QO es igual a 1.500. Nos vamos para el siguiente nivel de precio, que es 30. En este caso, QO es igual a 500 más 50 por 30, que es 1.500, más 500, QO es 1.000. Y nos vamos para el último nivel de precio, que es 40. En este caso, QO es igual a 500 más 50 por 40, que son 2.000. 2.000 más 500 me da 2.500. Y así desarrollamos el primer punto de esa actividad. Ya sabemos cuánto vale la oferta y la demanda, dados esos determinados niveles de precios. ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta, algún comentario al respecto? Pueden activar los micrófonos, jóvenes, la idea es escucharlos. No, señor. Por mi parte está todo muy bien. Y los demás. ¿Qué dudas tienen? No te escuché. ¿Cómo? Que está bien, entendí esa parte. Yo les pregunto, ¿será que en esos niveles de precios en 0, 10, 20, 30 y 40, alguno de ellos es el precio de equilibrio? No, profe, ninguno de los dos, porque No, profe, no. ambos tienen que tener el mismo precio y darles el mismo resultado, pero por lo que veo no. La misma cantidad. Sí, No, el mismo precio no sería la misma cantidad, ¿cierto? O sea, si con cualquiera de esos niveles de precios me hubiera dado igual la oferta y la demanda, ese hubiera sido el precio de equilibrio, ¿cierto? Profe, ¿qué sería en ese caso? ¿Qué haríamos para conseguir el punto de equilibrio? Bueno, entonces vamos para el siguiente paso. Entonces, como no
ninguno de esos niveles de precios es el punto de equilibrio. Vean que ya reemplazamos en todos. Ahora tenemos que hallar el punto de equilibrio. Y para eso, pues simplemente tengo que resolver este sistema de ecuaciones, ¿cierto? ¿Qué dice el punto de equilibrio? Que es aquel precio en el que la oferta y la demanda son iguales. Entonces, para eso voy a igualar las funciones de oferta y demanda. QD igual a QO. Ya sé que mi función de demanda es 5.500 menos 150p y la función de oferta es 500 más 50p. Como les decía, pueden ir desarrollando el ejercicio que ustedes tienen en el anexo 2, los que aún no han iniciado a la par, para que lo vayan haciendo. Si bien es cierto, son otros datos, es el mismo procedimiento. ¿Cómo se hace en este caso para yo despejar aquí? Aquí la incógnita es P. Yo debo despejar P. De eso se trata todo esto. Entonces lo que voy a hacer es voy a poner los números independientes en un lado y los precios del otro. Entonces de este lado tengo 5.500 y voy a pasar el 500 para ese lado. Entonces el 500 este que está positivo pasa para este lado negativo. Y del otro lado voy a dejar las P. Aquí tengo este 50p y por acá de este lado tengo menos 150p. Entonces voy a pasar este menos 150p para este lado. Entonces me queda de un lado 5.500 menos 500 y del otro lado me queda 50p más 150p. ¿Claro hasta ahí? Ahora simplemente voy a aplicar las operaciones. 5.500 menos 500 son 5.000 y del otro lado me queda 50p más 150p, que es igual a 200p. Entonces me queda lo siguiente, 500 es igual a 200p. Ahora, ¿cómo despejo yo este p de aquí? Este 200 que está multiplicando, lo paso a dividir. Entonces queda 5.000 dividido 200 es igual a p. 5.000 entre 200 me da 25. Ya ahí despejé P. Ahora necesito saber si evidentemente ese P es el precio de equilibrio. Lo reemplazo. Ahora tengo que reemplazar ese 25 en las funciones de oferta y demanda y me debe dar igual. O sea, si me da igual, ese es el precio de equilibrio. Entonces vamos a reemplazarlo en la función de demanda. La función de demanda es 5.500 menos 150p. Entonces sería 5.500 menos 150 por 25. Y la función de demanda me da 1.750. Lo mismo voy a hacer con la función de oferta. La función de oferta es 500 más 50p. Entonces me queda que QO es igual a 500 más 50 por 25. Y efectivamente me da que las cantidades son iguales. Ya hicimos el segundo ítem. Ya sabemos cuál es el precio de equilibrio. Preguntas, dudas. ¿Sí lo alcanzaron a hacer? Sí, ya lo realicé. ¿Ya lo realizaste? Sí, señor. ¿Y cuánto te dio el precio de equilibrio? 8.75. No, el precio. 25. ¿Y la cantidad? 8.75. ¿Alguien más le dio lo mismo? Sí, profe, yo lo tengo así también. A mí también, señor tutor. Yo igual, Profe, sino que yo lo hice de una forma un poquito más larga. Entonces ya tengo el punto de equilibrio. Ahora voy a graficar. ¿Qué es lo que tengo que hacer para graficar? Para graficar tengo que saber cuál es el corte en los ejes de cada gráfica. Cuando yo hablo de cortes en los ejes es dónde inicia una gráfica y dónde termina. Lo voy a hacer con la oferta y la demanda. Voy a empezar con la demanda.
Entonces, para eso debo suponer cuánto vale el precio cuando la cantidad es 0. Entonces, hago QD igual a 0. Me quedaría entonces que 0 es igual a 5.500 menos 150p. Este menos 150p que está aquí negativo, lo paso para acá positivo. Me queda que 150p es igual a 5.500. En este caso, entonces, P es igual a 5.500 dividido 150. Eso quiere decir que cuando la demanda es 0, el precio es 36,67. Digamos que ese es el precio máximo dadas esas funciones que están dispuestos a pagar estos consumidores. 36,67. El otro eje es cuando el precio es igual a 0, lo habíamos hecho allá, cierto. Sin embargo, yo se lo repito aquí. Cuando el precio es 0, la demanda es 5.500. Ya eso lo habíamos hecho. Y hago lo mismo con la oferta. Tengo mi función de oferta, 500 más 50p. Vamos a suponer qué pasa cuando Q es igual a 0. Me queda entonces 0 es igual a 500 más 50p. En este caso, como los dos son positivos, necesariamente para el otro lado debe pasar uno negativo. Entonces me queda menos 500 es igual a 50p. P es igual a menos 500 dividido 50, con lo que P es igual a menos 10. Y el otro es cuando P es igual a 0, que ya lo habíamos hecho, que en este caso cuando P vale 0, la oferta vale 500. ¿Sí les quedó claro el procedimiento que hicimos? Sí, tutor, claro, claro. Sí, señor. Estos datos hay que hacerlos para que les quede bien la gráfica. O sea, si yo no hago esto, no sé dónde inicia la curva de demanda, no sé dónde inicia la curva de oferta. Si no sé dónde inicia la curva de demanda, no voy a poder hacer bien el excedente del consumidor. Ya tengo todos mis datos para hacer la gráfica. Y estos son mis datos con los que voy a hacer la gráfica. Miren que ahí están los precios todos los precios que vimos, cuando es 0, cuando es 10, cuando es 20. Debo incluir el punto de corte en los ejes, el precio de 36,67. Y lo mismo hago para el lado de la oferta. Yo aquí lo coloqué así para colocarlo en orden ascendente. El primer precio que coloco es el de menos 10, que es el que hace que la oferta sea 0. Y de ahí en adelante coloco todos los niveles de precios que ya tenía, más el precio de equilibrio. Ya ustedes teniendo esta tablita así organizada, ya es muy sencillo hacer el gráfico. En esta tablita ustedes la pegan en Excel y créanme que van a encontrar muchísimos tutoriales con relación a hacer eso. O sea, lo más difícil, digamos, que hacer la gráfica es tener este cuadro. Si ya yo tengo estos cuadros, la gráfica la puedo hacer en Excel o cualquier otra aplicación. Ahora, si a usted se le dificulta hacerla en Excel o definitivamente no tiene los medios para hacerla en Excel, puede tomar una hoja cuadriculada y dibujar su gráfica en la hoja cuadriculada. Le toma una foto y la sube al trabajo. O sea, si esa gráfica está bien en la hoja cuadriculada, créanme que no se le va a rebajar nada por eso. ¿Por qué? Porque en la guía de actividades, en la rúbrica, no dice que necesariamente la gráfica tiene que ser en Excel. ¿Que es ideal que ustedes aprendan a manejar esta herramienta? Sí, pero repito, no es obligatorio hacer la gráfica en Excel. ¿Tienen alguna duda con los datos de esta tabla? ¿De dónde salió un dato? ¿De dónde salió el otro? ¿Sí les quedó claro de dónde lo sacamos? Sí está claro.
Y teniendo ya esos datos, como les decía, paso a hacer mi gráfica. Esta sería la gráfica entonces de ese punto de equilibrio. Miren, como les comentaba, la parte de arriba, la que está señalada con negro, es el excedente del consumidor. El que está debajo en amarillo y rojo es el excedente del productor. Se los dividí así porque el área que se forma debajo del excedente del productor no es un triángulo. Miren que se forma un rectángulo y un triángulo. Y eso mismo pasa con el ejercicio que ustedes están trabajando. Entonces, si yo tengo este triángulo que está aquí y este punto de aquí arriba es donde inicia la gráfica, que es 36.67, ¿cuál será la altura de este triángulo? Porque recuerden, ¿cómo calculo yo el área de un triángulo? Simplemente multiplico base por altura y lo divido entre 2. El área del triángulo es base por altura sobre 2. ¿Cuál será la altura de este triángulo? A ver, si esta gráfica tenemos el punto de equilibrio que es 25, tenemos donde inicia la gráfica que es 36,67. ¿Cuál será la altura y la base de ese triángulo? ¿Quién me dice? A ver. Profe, sería 36,67 menos 25. Esa sería la altura, ¿cierto? Y Sí, recordemos que aquí 36 tenemos, ¿y la base cuál sería? menos 25. 25. No. Este es el 25 aquí, ¿cierto? De aquí a aquí, ¿cuánto hay? Aquí está el punto de equilibrio, ¿cierto? El punto de equilibrio en nuestro caso, ¿cuánto nos dio? Nos dio 1750, ¿cierto? Entonces la base de este triángulo va hasta aquí, hasta el punto de equilibrio, 1750. Para el caso de ustedes, la base iría hasta 875, fue que le dio la cantidad de equilibrio a todos, ¿cierto? Sí, profe. Les dio 875 la cantidad de equilibrio. Entonces, para el caso del ejercicio sería, el de ustedes sería igual, la altura sería 36.67 menos 25 y la base sería el punto de equilibrio, la distancia que hay de aquí, que esto es 0 hasta el punto de equilibrio. ¿Sí les queda claro cómo hacer el excedente del consumidor? Sí, profe. No, repito otra vez, porfa. Tenemos claro ya que el excedente del consumidor es el que está por encima del punto de equilibrio, ¿cierto? Aquí se forma un triángulo. Este triángulo tiene una altura y una base. Con eso yo calculo el área de ese triángulo. Acuérdense por allá cuando vimos creo que es en 10º grado, cuando uno ve el área del triángulo, que es base por altura sobre 2. Así mismo lo debo hacer aquí, base por altura sobre 2. ¿Cuál es la altura de este triángulo? Donde inicia la gráfica aquí de demanda, que es 36.67 hasta 25. Entonces debo restar 36.67 menos 25. Eso creo que da 11,67. Esa es la altura. Y lo multiplico por la base. La base ya sé que es de aquí, desde 0 hasta el punto de equilibrio. Que en el ejercicio que yo estoy trabajando es 1750. En el que usted está trabajando es 875. Entonces multiplico 11,67 por esos 875, por en nuestro caso 1750, y lo divido entre 2. Base por altura sobre 2. Ese es el excedente del consumidor. Ahora vamos para el excedente del productor. Son dos figuras. Un rectángulo y un triángulo.
Para yo determinar el área de este rectángulo, multiplico lado por lado o base por altura. ¿Cuál será la altura de este rectángulo? A ver, ¿quién me dice? ¿Cuál es la altura de ese rectángulo 25. amarillo que tenemos en la figura? ¿Cuál es la altura? 25. 25. 25 sería la altura, ¿cierto? ¿Y cuál sería la base de este triángulo? Este pedacito que está aquí, ¿cuánto vale? 250. 250. En el caso de ustedes, ¿cierto? Ah, sí, pues sí. 500 en el caso del ejercicio. En el caso de que nosotros estamos 500, ¿cierto? Entonces ya tengo el área de ese triángulo, que es lado por lado o altura por base. En mi caso es 25 por 500, en el caso de ustedes 25 por 250. Ahora voy para el rectángulo. Perdón, para el triángulo. Y es lo mismo. ¿Cuál es la altura de este triángulo? ¿25 también? La altura es 25, ¿cierto? ¿Y cuál será la base? A ver, ¿de dónde a dónde va la base? La base va desde aquí, desde el punto de equilibrio, que en mi caso es 1750. Menos este punto que está aquí, que en mi caso es 500. Entonces sería 1750 1250. menos 500. En mi caso sería 1250, ¿cierto? 1250. Y en el caso de ustedes, ¿cómo sería? A ver, si están siguiendo la guía. Sería 875 menos ¿qué? Menos 250 entre 2. Menos 250 entre 2. Muy bien. Y ahí tengo ya el área del excedente del consumidor y el excedente del productor. Preguntas, jóvenes. Aprovechen estos espacios, aprovechen este espacio para resolver todas las dudas que tengan. ¿Sí les quedó claro el excedente del consumidor y el excedente del productor? Y aquí tengo yo los cálculos que hice. Como les comentaba, el área del triángulo es base por altura sobre 2, la base que es de 1750 y la altura que era de 36,67 menos 25. Entonces, en mi caso, el excedente del consumidor es 10.211. ¿Alguno de ustedes lo hizo, el de la guía? ¿Cuánto les dio? Nadie alcanzó a hacerlo. Aún no lo he hecho. Yo lo había hecho, tutor, pero me salió malo. Pero que no me... Yo sí lo hice. Y aquí tengo yo los cálculos que realicé. Entonces, en mi caso, el excedente del productor es 28.125 y el excedente del consumidor 12.500. Dudas, jóvenes. ¿Sí les quedó claro, por favor, lo del excedente del productor y del consumidor? Aquí tengo el excedente del productor. Profe, disculpe, y a 28.125. a Dígame. nosotros nos quedaría el excedente del productor en, pues a mí me dio 14.062. ¿Y el del consumidor cuánto les dio?
A mí me dio 5105. No sé si está bien. El del productor a mí me dio 2255. 2155. Tienes que revisar qué estás haciendo, qué no estás haciendo bien. Sí, porque a mí me dio 14.062. Mira que nomás el área del rectángulo, en el caso de ustedes, que sería 25 por 250, ¿cierto? ¿Cuánto les da eso? Da 6.250. Ese sería el de rectángulo, solamente esa, ¿cierto? Y después haría el área del triángulo. Base por altura sobre 2. En el caso de ustedes es 875 menos 250. Es la base. Y la altura es 25. Profe, y luego se sumaría el área de rectángulo con el área de triángulo. Y daría el excedente. Correcto. Ya para hallar el excedente del productor, sumo el área del rectángulo más el área del triángulo. Para el caso del consumidor es solamente el área del triángulo. Para el caso del productor es el área del rectángulo más el área del triángulo. Bueno, gracias. Entonces, en ese caso, pues yo pienso que el mío sí está correcto. Gracias, tutor. Sigamos con el siguiente punto. Vamos a suponer lo siguiente. Vuelva a la situación original con las funciones de oferta y demanda iniciales. Y suponga que se genera un aumento del ingreso de los consumidores, dejando la nueva demanda en QD igual a 7.000 menos 150p. La oferta sigue siendo la misma. Y nos piden estimar el nuevo equilibrio, mostrarlo gráficamente y redactar un párrafo de análisis. Yo les pregunto a ustedes, de acuerdo a la teoría, a lo que ustedes han estudiado, a lo que yo les mencioné, ¿qué pasa cuando aumenta el ingreso de los consumidores? ¿Sabe qué fue lo que dijimos al inicio? ¿Qué pasará con la demanda? Aumenta la demanda también. Aumentará la demanda ya que se podrá comprar más cantidad de productos. Y si aumenta la demanda y la oferta es la misma, vamos a suponer que aumentó la demanda de plátano. Todo el mundo tiene más plata y sale a comprar plátano, pero la oferta es la misma. ¿Qué pasará con el precio del plátano? Aumenta. Tendería a aumentar, ¿cierto? Entonces nosotros pensaríamos que si nosotros hacemos los cálculos, el nuevo precio de equilibrio debe aumentar. Y vamos a hacer lo mismo, ya si ustedes saben cómo estimar el precio de equilibrio, si lo entendieron la primera vez, esto es lo mismo. Ahora voy a igualar nuevamente la oferta y la demanda. Igualo nuevamente mi oferta con la demanda. La nueva demanda es 7.000 menos 150p y la oferta sigue siendo la misma, 500 más 50p. Lo mismo de la vez pasada, este 500 voy a pasar los números para un lado, los términos independientes de un lado y los precios para el otro. Este 500 que está aquí, sumando, lo paso para este lado restando. Este 150 que está negativo, lo paso para el otro lado positivo. 7.000 menos 500 es igual a 150p más 50p. 7.000 menos 500 son 6.500. 150p más 50p es igual a 200p. En este caso me queda que p es igual a 6.500 dividido 200. Con lo que p es igual a 32,5. Y lo mismo reemplazo a este precio en las funciones de oferta y demanda. En este caso me da que las funciones de la cantidad demandada y la oferta son la misma, 2.125. Lo mismo van a hacer ustedes allá. ¿Sí les quedó claro el procedimiento?
Y ahora voy a hacer el siguiente puntico de este ítem que dice que es mostrarlo gráficamente. Y voy a hacer lo mismo. Lo mismo que hice la vez anterior. Debo hallar los cortes en los ejes. Esta vez voy a hallar los cortes en los ejes de la demanda. ¿Por qué? Porque ya la oferta yo la tengo, ¿cierto? La oferta es la misma. Voy a suponer nuevamente que la demanda, cuando la demanda es 0, ¿cuánto vale P? Entonces igual a 0 igual a 7000 menos 150P. 150P es igual a 7000. P es igual a 7000 dividido 150. En este caso, entonces, cuando la demanda es 0, P es igual a 46,67. Y si P vale 0, multiplico 150 por 0 es 0, entonces, si P es 0, la demanda vale 7000. Y voy a hacer mi gráfica. Con estos datos que yo tengo aquí, puedo hacer la gráfica. Mire, con estos 3 datos para el lado de la demanda y para el lado de la oferta, con estos datos puedo hacer yo la gráfica. O usted puede trabajar con los mismos datos de la oferta, pero tienen que incluir el nuevo punto de equilibrio, este 32,5. Mire que aquí tengo cuando el precio es 0, cuando el precio es 32,5 y cuando el precio es 46,67, que es el corte en la demanda. Lo mismo puedo hacer para la oferta. Acuérdense que la oferta era 0 cuando el precio era menos 10. Cuando el precio es 0, la oferta es 500. Y cuando el precio es 32,5, la oferta es 2125. ¿Dudas, preguntas de cómo sacamos esa tabla? ¿De dónde salieron los datos? Sí, profe, sobre el precio. ¿Dónde salieron los precios? El 32,5 sí fue El de equilibrio, es de ¿cierto? igualar, sí, de equilibrio. Y 46 Y de estos precios 46. fueron los cortes en los ejes que hice, ¿cierto? Cuando el precio valía 0, habíamos dicho que la demanda es 7000. Y cuando la demanda era 0, el precio es 46,67. Es nuevo, lo de la demanda. Del otro lado, en la oferta, son los mismos de ahora rato. Pero debo incluir el precio el nuevo precio de equilibrio. Que fue 32, que él fue de 32,5. Que es el 32,5. Repito, con estos 3 datos de la oferta y la demanda, ustedes pueden hacer la gráfica. Si ustedes quieren mantener los otros datos que tenían de la oferta, es decir, cuando el precio era 10, cuando era 20, cuando era 30, cuando era 40, lo pueden hacer, porque esos son los mismos valores porque la oferta no cambió. Para el lado de la demanda sí cambiaron, es decir, yo aquí no puedo colocar el precio de 10 y colocar el mismo que estaba en la primera situación porque la demanda cambió. ¿Sí te quedó claro ahorita? Sí, ya, profe, ya. Muchas gracias. Sí, ya. Con esto hago la gráfica. Y lo siguiente es redactar un párrafo de análisis. ¿Qué tiene que decir ese párrafo de análisis? La teoría que ya ustedes conocen. Ya yo sé que cuando aumenta el ingreso de los consumidores, estos consumen más de todos los bienes y por eso aumenta la demanda. Si aumenta la demanda y la oferta es la misma, el precio tiende a aumentar y es por eso que vemos que el precio aumenta de 25 a 32,5 en mi caso. No sé si lo estaban haciendo ustedes, cuánto les dio el nuevo precio de equilibrio.
¿Alguien lo hizo? Nadie hizo el punto B. ¿Cuánto les dio el nuevo precio de equilibrio? 1062.5. Esa es la cantidad, no se confundan, esa es la cantidad. ¿Y el precio? El 32.5. 32,5. Repito, y con eso hacen el análisis ustedes. El precio, ¿por qué aumenta el precio? Porque aumentó la demanda. ¿Y por qué aumentó la demanda? Porque aumentó el ingreso de los consumidores. Entonces se puede también concluir que este es un bien normal. Es un bien normal porque al aumentarle el ingreso, aumentó el consumo de ese bien, aumentó la demanda, por eso aumentó el precio. Con base en eso ya es que ustedes van a hacer el análisis, o sea, bien redactado un parrafito de análisis. Preguntas finales hasta ahí, jóvenes, de las gráficas, del punto de equilibrio, para pasar a mirar el siguiente tema de la elasticidad. ¿Tienen alguna duda del primer punto, del segundo? No, profe, para mí que me quedó claro ya los ejercicios ya sobre efectivamente. Ya todos diligenciaron la lista de asistencia al CIPAS. Los que no lo han hecho, escríbanme el nombre completo en el chat y yo lleno la lista. Es importante tener esos datos de la asistencia de ustedes a los CIPAS. Entonces, por favor, los que no han diligenciado el link de asistencia, que igual se lo dejé ahí en el chat, me dejan sus nombres, el nombre completo, solamente el nombre, que yo con eso, yo tengo los datos de ustedes. Vamos a mirar otro tema que es el que tiene que ver con la elasticidad precio de la demanda. ¿Qué será eso de la elasticidad precio de la demanda? ¿O qué mire este elemento? Digamos que este concepto se asocia o mide lo sensible que es la cantidad demandada ante un cambio en los precios. Es decir, lo que mide es cuánto varía la cantidad demandada ante cambios en el precio. Para eso vamos a utilizar esta fórmula. Esta es la fórmula para calcular la elasticidad precio de la demanda. Parece una fórmula bien complicada, pero en realidad es sencilla. La idea es que la realicen paso a paso. Es difícil programar esa fórmula en Excel y por eso se equivocan muchos. Entonces, realícenla paso a paso. Si el resultado de esta elasticidad precio de la demanda es mayor que 1, se dice que la demanda es elástica. Es decir, que la demanda es muy sensible ante cambios en el precio. Puede ser porque ese bien tenga muchos sustitutos. Por el contrario, si es igual a 1, se dice que es unitaria. Quiere decir que si, por ejemplo, el precio aumenta 100 pesos, la cantidad demandada disminuye en 100 unidades. Si es menor que 1, se dice que la demanda es inelástica. Es decir, que es poco sensible ante cambios en el precio. Y eso va a depender, repito, de la cantidad de sustitutos que tengan los bienes. Vamos a suponer el siguiente ejemplo. Vamos a estimar la elasticidad precio de la demanda. Para eso vamos a suponer la siguiente situación. Debido a la baja temporada comercial, los comerciantes de calzado para dama deciden rebajar los precios como estrategia comercial para atraer mayor clientela. La situación que se presentó es que en la temporada baja el público demandó 360,000 unidades a un precio de 160,000 pesos. Y después que se desarrolló la estrategia promocional de una rebaja en los precios, el público demandó 468,000 unidades a un precio de 128,000. Importante tener claro aquí cuando voy a hacer el ejercicio
cuál es el precio 1, cuál es el precio 2, cuál es la cantidad 1 y cuál es la cantidad 2. Si yo tengo claro esto, ya lo otro es simplemente pasar estos datos para la fórmula. Y pasándolo para la fórmula, entonces que me dice que la elasticidad es igual a la cantidad 2 menos la cantidad 1, en este caso 468.000 menos 360.000, dividido la cantidad 2 más la cantidad 1 sobre 2, es decir, 468.000 más 360.000 dividido 2. Y eso lo divido sobre el precio 2 menos el precio 1, es decir, 128.000 menos 160.000, dividido el precio 1 más el precio 2, es decir, 128.000 más 160.000 dividido 2. Repito, la idea de esta es que lo hagan paso por paso, resten, después dividan, suman, dividan. Haciendo ese procedimiento, tenemos que 0,3 es dividido menos 0,2. En este caso, el resultado es menos 1,5. Es inelástica. ¿Y les quedó claro cómo calculo la elasticidad de la demanda? Bueno, aquí viene la interpretación y aquí es importante que tengan en cuenta lo siguiente. Cuando yo trabajo con la elasticidad precio de la demanda, se toma es el valor absoluto del número que me dio aquí. En este caso me dio negativo, pero yo lo tomo como si fuera un valor positivo. Por ahí entonces decían que era inelástica. En realidad esta demanda es elástica. Porque es mayor decir, que 1. La interpretación se toma con base al valor absoluto. Profe, y una pregunta. Entonces nunca va a ser inelástica. Si siempre digamos que se toma ese valor y se basa en el valor absoluto. Sí, lo paso al valor absoluto. O sea, el signo en este caso, ¿qué significa? Que de hecho, esta demanda es muy elástica. Quiere decir que por cada peso que aumente este producto, las cantidades caen en 1,5. Es decir, casi el doble, ¿cierto? El precio aumenta 1 peso, la cantidad demandada cae en menos 1,5. Así la interpreto. Siempre esta elasticidad precio de la demanda generalmente da negativa, porque generalmente hay cambios en el precio, puede que disminuya, puede que aumente. Preguntas, jóvenes, preguntas finales. ¿Sí les quedó claro? Claudia era la que estaba haciendo la grabación, ¿cierto? ¿Sí pudiste hacer la grabación, Claudia? Sí, señor, todavía está grabando. No, profe, todo claro. Muy clara la explicación. Profesor, ¿sí me logra escuchar? ¿Me confirman, jóvenes, últimas preguntas, dudas? ¿Les quedó todo claro? Una pregunta, ¿dónde podemos conseguir un tutorial para poder hacer las gráficas o algo así en Excel? Sí, señor.
Todo quedó muy claro. Muchas gracias. En YouTube puedes encontrar tutoriales para que te Dudas, guían para preguntas la... finales, por favor, jóvenes. Profesor, ¿usted me puede escuchar? Sí, sí te estoy escuchando. Dime, ¿qué preguntas tienes? No, todo me quedó claro, le estaba contestando que sí, todavía que estaba grabando la clase. Puedes detener la grabación, ya la que está grabando, que detenga la grabación, que cierre la llamada.